Bueno, por el otro lado tenemos un archivo, o me pasaron un archivo con las exportaciones totales de Colombia. De nuevo tenemos año, semestre, subpartida. Esta subpartida es a 10 dígitos. La diferencia con la otra es que en la medida en la que tiene más dígitos es mucho más específica del producto del cual se está hablando. Entonces, por ejemplo, esta de 10, 11, esta en realidad es 0, 10, 11, 0. Y estos son los otros 4 dígitos. Estos corresponden entonces a caballos. Básicamente los que empiezan aquí por, bueno, acá no sabe el 0, pero sería 0, 1, ¿sí? Eso estaría hablando de la parte agrícola, lo que sería 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. 0, 5 es la parte agrícola, la parte de animales sobre todo. Los otros son los vegetales del 6 en adelante, 0, 7, 0, 8 en adelante. En la parte de 15, entre, bueno, todo esto son en general todo lo que tiene que ver con la agroindustria. Más adelante viene la parte que es industrial, los 14, los 20, los 20 ya hacia los 20 ya empieza a ser mucho más industrial, ¿cierto? Pinturas, materias primas, azufres, bueno, en fin. Ya hacia los 84 va a ser de máquinas, neumáticos, máquinas de amolar, etcétera. Bueno, en fin, todo esto es lo que va a constituir las exportaciones de Colombia hacia el mundo, ¿no? Lo que se va a hacer entonces a partir de acá es realizar el mismo ejercicio en el que se va a buscar simplemente contabilizar el total de 2009 de 2012 a través de una tabla dinámica. Entonces se selecciona y se inserta la tabla dinámica. Como esto no está dividido ni por países ni importaciones, exportaciones, sino que ya está separado, entonces no se necesita hacer el filtro anterior, sino de una vez se hace la tabla dinámica, donde se corre por año, por semestre y por las exportaciones FOB en dólares, ¿no? Y de la misma manera se va a proceder para las importaciones y se va a tener lista en una sola base de datos por columnas, como a continuación veremos. Finalmente, entonces, ¿qué vamos a tener? Año, semestre, exportaciones de Estados Unidos, importaciones de Estados Unidos, exportaciones totales, importaciones totales. Entonces, uno de los primeros indicadores que nosotros vamos a querer saber es qué tanto pesa las exportaciones y las importaciones de Estados Unidos sobre el total de lo que se exporta y se importa en Colombia. Entonces, lo primero va a ser calcular la participación de exportaciones e importaciones, la participación de las exportaciones y aquí la participación de importaciones en el total. Sencillamente vamos a poner igual, ¿cierto? Y vamos a referenciar la casilla de exportaciones, ¿cierto? Para saber cuánto pesan las exportaciones de Estados Unidos sobre el total, sobre las exportaciones totales. Bueno. Arrastramos la fórmula. Tratemos de dejarlo solamente un par de dígitos de decimales. Y le ponemos el porcentaje. Un par de dígitos. Encontramos que la participación es
de 35-42%, es algo bastante significativo. Ahora vamos a mirar cuánto participan las importaciones de Estados Unidos sobre el total de lo que importamos. Entonces, de nuevo, las importaciones de Estados Unidos sobre el total de importaciones, lo arrastramos. Esta parte sí la tienen que hacer. Le ponemos porcentaje, lo dejamos a 2 dígitos. Para dejarlo a 2 dígitos, para ponerle más decimales, lo configuramos acá, o para quitarle acá, en estas casillitas de acá. Vamos a dejarle 2, 2, y de esa manera podemos encontrar que la participación es un poco menor de lo que son la participación de las exportaciones, ¿cierto? Lo que podemos concluir acá es que Estados Unidos es un socio sumamente importante para Colombia. Y ahora podemos ver cómo se comportan, cómo se pueden comportar esas participaciones, ¿no? Entonces vamos a utilizar, vamos a insertar el gráfico, un gráfico de columna, puede ser, donde miremos cómo se comporta la participación, en este caso de las importaciones, en ese periodo. En seleccionar datos, vamos a editar estos, vamos a poner estos daticos, aceptar. Entonces aquí series 1 va a ser las importaciones, la evolución de la participación de las importaciones en el total. Si queremos hacer la comparación con las exportaciones, entonces le agregamos una nueva serie que sería, esa era la participación de las exportaciones. Ahora vamos a mirar la participación de las importaciones allí. Aceptar. Donde el rojo va a ser entonces las importaciones y el azul las exportaciones, y vamos a poder ver a cuánto equivalen cada uno. Preferiblemente el gráfico que tenga el valor de los porcentajes en este caso, y también pues que se nombren adecuadamente las series, ¿no? Bueno, el índice de comercio intrarregional, como ustedes pueden ver en sus apuntes, el índice de comercio intrarregional entonces va a ser muy parecido a la participación, a lo que acabamos de calcular, que va a ser las exportaciones al de Colombia, que sería I, AJ, que es Estados Unidos, sobre las exportaciones totales. En cuanto al ICI, el índice de comercio intrarregional de importaciones va a ser las importaciones desde, pues digamos, entre Colombia y Estados Unidos, sobre las importaciones totales que hace Colombia. Y pues uno que no vamos a calcular, que es el índice de comercio intrarregional de intercambio comercial, que es la suma de exportaciones importaciones sobre el total de la suma de exportaciones e importaciones. Esta es el socio comercial, en este caso Estados Unidos, y esta es en total. Lo que pasa con esto es que hay que tener cuidado, porque estas están en FOB y estas importaciones también deben estar en FOB. Pero digamos, las cifras que yo les voy a pasar van a ser solo en CIF. Entonces solamente vamos a calcular el ICI X y el ICI M. Tomen nota de él. El índice de comercio extrarregional, que va a ser solamente el 1 menos lo que les dio en el ICI exportaciones, en el caso del ICSE, porque este es de exportaciones, y el IMI, que va a ser 1 menos el ICI de importaciones. ¿De qué manera lo vamos nosotros a interpretar? Entonces, digamos, si nos da un 40% o más el indicador ICI de exportaciones o de importaciones, vamos a concluir
que se trata de un comercio, que el comercio entre Colombia y Estados Unidos es regional, que prevalece el comercio regional, porque es importante. Si estamos hablando de que es inferior, estamos diciendo que no va a ser un comercio regional, sino extrarregional principalmente. Ahora, como año a año puede que varíe, entonces puede que se deba concluir que de tales a tales años el comercio fue extrarregional o extrarregional, dependiendo de lo que nos dé el indicador. Y en el caso de comercio extrarregional, pues es como mirar de cómo se trata el comercio con terceros países. O sea, en este caso solo vamos a hacer el cálculo de ese par de índices más la tablita de desgravaciones que ustedes tienen. Entonces, ustedes en la clase que hicimos en la sala de cómputo, recuerden que tenían una tabla. Tenían un calendario de desgravación, unas cifras de las tarifas arancelarias, y yo les había dado a ustedes unas fórmulas sobre cómo calcularlas, cómo hacer que dieran esas tarifas arancelarias. No hicimos mucha profundidad en eso, pero sí se vio, y espero que ustedes tomen entonces esa categoría arancelaria y procuren de que funcione para todos el cálculo. Entonces vamos a calcular antes que nada el índice de comercio intrarregional. Entonces aquí vamos a buscar el ICI X, o sea, exportaciones, que es muy parecido al cálculo de participaciones. El ICI de importaciones, el índice de comercio extrarregional y el índice de comercio extrarregional, bueno, este para exportaciones y este para importaciones. Entonces vamos a tener en cuenta dos cosas. Una, que listo, vamos a mirar, vamos a hacer el cálculo de las exportaciones USA sobre el total de exportaciones, ¿cierto? Que nos da 0,35, ¿cierto? Aquí nos da 35%, bueno, es lo mismo, es casi lo mismo. Y aquí en las importaciones, entonces de nuevo importaciones USA sobre las importaciones totales. Entonces le damos doble clic y vamos a quitar toda esa mano de decimales que es tan engorrosa. Vamos a dejar dos de esas. Este sería el índice de comercio intrarregional, ¿cierto? Pero a mí lo que me interesa es establecer lo siguiente. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia inició en mayo de 2012. Así que si hay algún cambio significativo, o sea, la idea de esto es ver si hay un cambio significativo en los patrones de comercio entre lo que ocurría antes de la implementación del tratado y lo que ocurrió después. Así que lo importante es ver el promedio de lo que ocurrió durante estos años versus el promedio versus lo que ocurrió en términos de esos índices. Entonces ya ahorita lo vamos a hacer. Entonces tenemos el ICI exportaciones, el ICI importaciones. Vamos a darle igual a 1 menos el ICI, ¿cierto? Y este es igual a 1 menos el ISIM de acá, porque es de exportaciones, este es de importaciones, y lo registramos para todo. Aquí entonces vamos a mirar el promedio, hagámoslo acá para que se vea. Promedio entre 2009 y 2012 en el semestre 1 y versus lo que ocurrió en 2012-2. Lo que vamos a hacer acá es igual. Vamos a hacer este es el promedio, ¿cierto? De lo que ocurrió entonces durante estos años, ¿cierto? Y pues este va a ser igual a 2012. Acá vamos a mirar entonces este mismo promedio, ¿cierto? Acá también vamos a hacer esos promedios. Entonces acá
ya tenemos lo que son los promedios que nosotros queremos averiguar. A partir de acá, entonces a ustedes les dan unas cifras y ustedes tienen que concluir si el comercio es regional o extrarregional, dependiendo de lo que hicimos. ¿Vale? Listo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con la tabla de desgravación? Bueno, esto también se puede hacer un gráfico. Yo esperaría que ustedes pudieran hacer un gráfico donde se comparara el ICI, el ISEM, se viera la evolución y también se compararan los promedios para saber que ustedes concluyan si sirvió el tratado, si no sirvió el tratado, si se fortalecieron los patrones de comercio con Estados Unidos o no, dependiendo de eso. Lo que vamos a hacer finalmente es hacer un ejercicio. Ahora, pensándolo, se esperaría que ustedes hicieran un ejercicio, por ejemplo, de la siguiente forma. Creo que es lo que mejor pueden hacer. En cuanto al arancelario, ustedes tienen una categoría arancelaria. Vamos a pensarlo, no sé, digamos que para unos 15 años. Pues pensemos unos 10 años de desgravación arancelaria de un producto X. Y vamos a suponer una base arancelaria que sea de 20. Entonces ustedes deben acordarse de esta fórmula, ¿cierto? Donde teníamos la tasa arancelaria igual a el arancel base menos el año I por la arancel base sobre N. Nosotros hicimos mucho esta fórmula. Esta es otra forma alternativa de hacerlo. Matemáticamente es idéntica a esta. Esto igual al arancel base menos, abre, el año en el que está, ¿cierto? Por el arancel base todo sobre N, que en este caso es 10. Esto lo fijamos con F4, ¿no? Luego lo tomamos y lo arrastramos. Aquí. También tenemos que fijar K2, mucho el N, porque es sobre 10. Entonces F4. Entonces vamos al 1. Ahora sí lo tomamos y lo arrastramos. De esa manera vemos que en 10 años el arancel llegó a 0. Entonces ustedes tienen unas categorías de desgravación arancelaria que se les fue asignadas. Entonces tienen que adjuntar al trabajo final esa tabla con esas categorías arancelarias y como esas categorías, no sé si el arancel sea solo 20 o si tenga otras bases arancelarias como 5, 10, 15, que son muy comunes. Algunos tendrán 3 años, otros 5, otros 10, pero no importa qué cantidad de años sea, siempre y cuando se aplique la fórmula. O sea, en Excel da exactamente lo mismo, que si fuera 18 o 22 años, por ejemplo, 18 años, lo único que cambiaría sería la base. Por ejemplo, en el caso de que fueran 18 años, esto, el N, cambiaría de 10 a 18, se fijaría acá, F4, ¿sí? Y se va arrastrando
está aquí en 18 de 0. O sea, el mecanismo es exactamente igual para todos. Dependiendo entonces de la cantidad de años que tengan, de acuerdo a lo que se trabajó en esa clase, entonces ustedes me preparan una base donde se vea ese avance de la desgravación arancelaria de ese producto. Bueno, eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les rinda. No es nada que ustedes no puedan hacer en media hora. Suerte.